tiempo. Tomemos asiento. Abramos la Biblia, por favor, en Apocalipsis del capítulo 6. Este libro tan especial que a veces se le considera miedoso y con no ganas de estudiarlo, pero esta iglesia tiene que predicar todos los libros de la Biblia. Y estamos haciéndolo con el libro de Apocalipsis, y el próximo libro que vamos a estudiarle es el libro del Génesis. Este va a ser una preciosa aventura en el origen. Estamos terminando de ver el Apocalipsis y vamos a regresar a la Génesis cuando terminemos de ver de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. El jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del 4.º ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Hasta ahí el texto bíblico. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo interpretarlo? Tenemos que tomar una referencia bíblica para ubicarnos bien en el escenario. Creo que es importante explicar un poco el significado de lo que es revelación desde el punto de vista de la Escritura, ¿sí? La revelación bíblica tiene 2 características. La primera de ellas, cuando uno lee el texto bíblico, este texto ilumina a la persona que lee. Esa iluminación de la persona que lee se le puede dar el nombre de logos, que la persona que lo lee con su cerebro racionaliza y entiende la lógica del texto en que ha leído. Pero eso es una parte. La segunda parte es lo que hace el Espíritu Santo. La primera lo hacemos nosotros, que con nuestra mente tratamos de entender el texto. Pero la segunda lo realiza el Espíritu Santo, y lo que la mente puede iluminar, el Espíritu Santo transforma. Y eso es el rema. El rema de la Escritura transforma por el Espíritu Santo la actitud de la persona. Y los 2 elementos, la iluminación y la transformación, es lo que se llama revelación. Entonces, cuando un texto bíblico ha sido revelado, cuando el Espíritu Santo hace el trabajo de que en nuestra mente entiende, capta la lógica del texto y genera un agente transformador en mi vida frente a lo que dice el texto. Para comprender un tanto la interpretación de ese texto, ustedes ven ahí el escenario en el cual Dios le llevó a Juan. A Juan le hace subir al monte de la revelación. Como ustedes han escuchado, cada ser viviente le dice: ven. Y sube Juan y observa al primer jinete.
al segundo jinete. El primero tiene la apariencia de algo que puede parecer bueno, porque viene en un caballo blanco. Y se entiende que el caballo blanco representa paz, representa soberanía. Y aparece este jinete que tiene algunas características especiales. Dice el texto que tiene un arco y también le ha dado una corona. Y dice el texto, salió como vencedor para seguir venciendo. Imagínese usted la idea que en ese rato el apóstol Juan tuvo. Vino galopando un jinete con fuerza con estas características. El segundo jinete se le presenta como ese caballo rojizo con una espada donde el jinete tiene como en sí quitar la paz de la tierra. Entonces es obvio que se asustó Juan al ver ese cuadro. Recuerden que los sellos del Apocalipsis es un tiempo de juicio sobre las naciones. Ya no es bendición, ya no es esperanza, es juicio sobre las naciones, porque las naciones llegaron al colmo por la iniquidad de su pecado. El tercer caballo, asustado por supuesto Juan, observa que el jinete tiene una balanza y plantea un concepto económico, que por un salario de un día apenas alcanzará a comprar un puñado de trigo. Y el cuarto caballo es la consecuencia de los tres primeros. Se le dice que es un color amarillento y que trae consigo el mismo infierno. Y se manifiesta este cuarto caballo a través de enfermedades, desastres y muerte. ¿Cómo se puede entender esto? Vale la pena hacer este análisis de lo que Dios ha permitido que se lo haga. La siguiente lámina, por favor. Si usted chequea a lo largo de la historia, con los reyes, por así decirlo, del Antiguo Testamento, le vamos a poner un nombre, cualquiera de ellos, David. David fue un gobernante y todo gobernante genera un proceso de gobernabilidad en función de las habilidades y destrezas que tenga esa persona. Esa persona que gobierna genera también una fuerza para poder gobernar, para implementar su sistema de gobierno, por supuesto. Así lo hizo David, así lo hicieron los reyes de Israel, así lo hace todo gobernante, así le hace usted, así lo hago yo. No hay ser humano que no hagamos eso. ¿Usted es casado? ¿Sí? ¿Usted tiene su sistema de gobierno? ¿Sí o no? ¿Sabe cómo manejar la situación de su casa? Tiene un sistema de gobernabilidad, tiene una fuerza para gobernar. Impone un proceso para poder hacer efectivo su concepto de gobierno. La tercera característica es, David tenía un modelo económico. No hay nadie que pueda decir que gobierna si no presenta un modelo económico, un sistema económico para hacer uso de su sistema de gobierno y ponerlo en práctica. No hay nadie que no lo haga eso. Lo hacemos también nosotros, en nuestro caso. Manejamos una economía, un presupuesto y decimos, esta casa se va a gobernar bajo estos puntos y tiene este sistema económico en el cual se va a tratar, ¿verdad? Y por supuesto, el efecto de los tres es el desarrollo para bienestar o el desarrollo del desastre, dependiendo de cómo se lo maneje. No hay ser humano que no pase por este proceso. No hay gobernante que no haga esto. Todo gobernante se dice, entre comillas, que hay un partido político que gobierna, pero en la práctica la gobernabilidad le impone la personalidad del gobernante. Como en casa los esposos, la pareja impone un sistema de gobierno según su propia personalidad. Eso es correcto. A lo largo de los años, Dios siempre ha mostrado estas cuatro facetas que manejan el desarrollo de una comunidad cualquiera. No importa la raza, no importa la cultura, no importa el idioma. Todos de una y otra manera pasan por estas cuatro puntos. Y usted sabe que es así. Pero hay algo interesante desde la perspectiva de estas características. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa con el juicio? Lo que está diciendo Dios es, ahora raza humana,
Estos 4 elementos que ha servido a lo largo de los años como una manera del desarrollo de una comunidad, ahora también se va a manifestar, y voy a utilizar esos elementos que el hombre ha utilizado a lo largo de los miles de años, pero para emitir juicios. El primero, un sistema de gobierno que va a generar una tragedia. Unas fuerzas para imponer ese sistema de gobierno, un sistema económico terriblemente fuerte y consecuencias, hambre, enfermedades, muerte y destrucción. Frente a eso hay que entender algo que es importante. Primero, la gobernabilidad es un arte, es una ciencia. Pregunto yo a los esposos, ¿gobernar la casa es un arte? Omar, claro, pues es una ciencia. ¿Uno se puede equivocar? ¿Nos equivocamos? Claro que sí, es un arte. Pero hay 2 elementos vitales que entran en juego en este proceso. ¿Cuáles son los actores? La sociedad organizada, gobernada, y el estilo de trabajo del gobernante. Eso no hay nada que hacer. En la casa, en el hogar, en la familia, es el estilo del padre cómo intenta gobernar, y su esposa, sus hijos, su familia, que son los gobernados, ¿verdad? Pero el estilo del gobernante es en función de sus sistemas de valores. Aquí, hermano querido, que esto por favor se pudiera escuchar, y en el poder del Espíritu Santo hablo esto porque es una perfecta realidad a lo largo de los años. Al final de esa gobernabilidad queda marcado únicamente el sistema de valores que ha utilizado el gobernante. Un padre de familia que ha utilizado su sistema de valores de acuerdo a lo que dice Dios por medio de su palabra, puede haber muerto, pero queda registrado en la historia para sus hijos y sus descendientes la marca de su sistema de gobierno, que no ha sido otra cosa, la característica de su naturaleza. Pero si hay un varón que despilfarró el dinero, que regó hijos por aquí, por allá, y que fue un perfecto sinvergüenza, por así decirlo, al final pudo haber hecho algunas cosas, pero queda marcado en los hijos la naturaleza de ese padre. ¿Ocurre o no eso? Así es en todo, hermano. En los gobiernos, en todos los sistemas es así. El estilo del gobernante muestra en esencia los valores que esta persona tiene. Al principio puede parecer bueno para ganarse la confianza, diría alguien, pero luego en la práctica muestra la naturaleza del gobernante. Todos los presidentes de la República pasarán por eso. Nuestro querido señor presidente va a pasar exactamente por eso. Al final de su periodo se le mirará no tanto las cosas que hizo, sino su naturaleza. No hay nada que hacer. Y no hay gobernante que pase por esa realidad. No hay padre de familia que no pase por esa realidad. No hay empresa, no hay organización que no pase por esa realidad. Todos se va a llegar a manifestar la naturaleza intrínseca que tiene ese gobernante. La naturaleza de su ser será, en definitiva, la verdadera marca que registra la historia. Por eso el concepto del padre, que busca hacer un legado, y no tanto las cosas que tiene, sino la marca de su naturaleza. Jeremías 32, 39 es un versículo espectacular. Anoten por favor en su folleto para que le puedan leer. Este folleto dice que cuando Dios interviene en el ser humano, hay coherencia. La versión NBI dice eso, hay coherencia entre los pensamientos y la conducta, que permite a la persona tener temor a Dios, y eso es de bendición para sí mismo y para los hijos, dice en el contexto este texto. Y resalto la palabra coherencia entre mis pensamientos y mi conducta. Y esto es importante. A la final, todo gobernante de la casa, de la empresa, del país, de las naciones,
¿no? Tiene que medirse si hay coherencia entre los pensamientos que tiene y su conducta. Ningún país gobierna un sistema político de un partido. A la final gobierna de manera exclusiva su nivel de valores que tiene la persona sobre la vida. Y esto es la gran verdad. Nosotros lamentablemente no miramos a la persona si tiene un sistema de valores que se ajusten a la verdad y que quede marcado luego de su gobierno algo en beneficio de la gente. Nosotros no somos un poco, por así decirle, hábiles para mirar eso. Pregunto a mis hermanos queridos, a ver, seamos sinceros. Nuestro pueblo del Ecuador, ¿han escuchado tal vez, quizás alguna vez, que las mujeres votan por un presidente porque es guapo? ¿Qué tal es, votar, dar un voto a quien va a gobernar una nación por guapo, porque tiene bonitos ojos, porque se viste bien? ¿Se da cuenta ese concepto tan elemental? Pregunto, a ver, jovencitas, hay una jovencita por aquí que no se case todavía, por aquí, por aquí. Las jovencitas que buscan. Usted, jovencita, bueno, permítame decirle que no tanto. La jovencita, ¿cómo dice para casarse? ¿Cuáles son sus razones? Que sea guapo, ¿sí o no? Que sea guapo, que sea casamentero, que tenga casa, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Que sea hacendoso, que tenga hacienda, ¿verdad? Esas son las formas de ver, ¿no? Pero muy rara vez se analiza su sistema de valores. Rara vez se analiza su carácter, su forma de ser. Puede ser que sea chistoso, mire esa pinta que tiene este chico, dirá. Y lo mismo los jóvenes, cómo miran a las chicas que tengan 90, 60, 90. Y me disculpa lo que diga esto, los 90, 60, 90 van a cambiar en el tiempo. Se van a hacer 60, 90, 60. Va a cambiar. Y esa es la triste realidad. Porque hay que analizar los sistemas de valores. Y nosotros somos tremendamente noveleros. ¿Sí o no? Viene algún artista que es guapo o un artista que es chévere. Nos quedamos la noche anterior. Pasamos todo el frío de la noche esperando entrar al día siguiente con entradita para entrar. ¿Verdad, liguistas? Así ocurre, qué tremendo somos nosotros, noveleros por excelencia. Somos manipulables por excelencia. Nos dejamos manipular rápidamente. Nos gusta lo que vemos, no lo que somos. Y eso es una situación tremendamente difícil. Y Dios nos permite entender para percibir. Vamos a ver cuál es el perfil de este gobernante, del caballo blanco. Situación mundial previa. Antes de que este gobernante llegue a tener control en las naciones del mundo, la iglesia va a ser arrebatada. El Señor Jesús va a descender al sonido de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17. Luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados para recibir al Señor Jesús en el aire. Entonces, este gobernante del caballo blanco va a iniciar su gobierno cuando la iglesia ya no esté presente. Esto es muy importante que se entienda. Cuando la iglesia ya no esté presente. Cuando se manifiesten los 4 jinetes del Apocalipsis, implica que ya estamos en la última semana, los últimos 7 años antes de que venga el Señor Jesús con su iglesia. En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia. 7 años después Jesús viene con su iglesia para su reino milenario de 1000 años. Entonces, durante esos 7 años va a gobernar este personaje del caballo blanco que habla en el Apocalipsis.
el Espíritu Santo seguirá vigente en la tierra. ¿Por qué razón? A veces se ha dicho que cuando la iglesia va a ser arrebatada, el Espíritu Santo se va a ir, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque durante los 7 años, capítulo 7 del libro del Apocalipsis, se moviliza en todo el mundo 144,000 predicadores, exclusivamente de Israel, para que se convierta la gente. Y el sello número 5 verifica que hay mucha gente que muere durante la tribulación por decir que sí cree en Jesús. Para eso tiene que estar el Espíritu Santo, porque nadie puede convertir si no es por el Espíritu Santo. Tiene que estar vigente el Espíritu Santo en la tierra en el tiempo de la gran tribulación de los 7 años, porque caso contrario nadie se podría convertir. Eso vamos a analizarle un poquito más detenidamente. Muy bien, va a haber una crisis económica mundial y es interesante lo que sucede. Dios nos permita, amada iglesia, por favor escúcheme en esto, al final de este diciembre, que Dios nos permita realmente bautizar a por lo menos 800 personas. Eso implica que esas 800 personas que se van a bautizar en este año van a escuchar el sonido de la trompeta, van a ser arrebatados. Esas 800 personas, una por cada uno de ustedes, ¿sí? Y sus familias, Dios mediante, van a escuchar el sonido de la trompeta y van a ser llevadas al cielo y no van a pasar el tiempo de la tribulación. La economía va a ser una situación bien compleja, bien difícil. Ustedes saben cómo estamos como nación. Yo más que seguro, las grandes potencias están analizando, pensando cómo resolver este tema, cómo resolver la circunstancia económica que se presenta. ¿Qué va a pasar si el crecimiento de China se reduce en velocidad? Un tren que detenga, un tren grandote que detenga su marcha, va a haber conflictos en todos sus vagones. Y todos o buena parte de las grandes naciones están ligadas, como nosotros, como Estados Unidos, sus economías a China, como todos nosotros sabemos. Esto nos va a dar una gran repercusión. Va a haber una crisis de liderazgo mundial, porque ¿quién podrá tener la habilidad para resolver los problemas políticos, económicos, de guerra en el Medio Oriente? ¿Quién puede tener la habilidad para dar la paz en el Medio Oriente? Hoy que está realmente eso ardiendo grandemente por el conflicto que todos nosotros sabemos que existe esto en Siria, en el Medio Oriente, en Israel y en todos los países vecinos. Pero también va a haber una manifestación impresionante de las leyes de la naturaleza. A ver, vamos acá. Por favor, tomen en cuenta esto. La Biblia es rica, preciosa en expresar las cosas que van a suceder. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Dice el título del verso 18, la gloria futura. Romanos capítulo 8, el título es la gloria futura. Dice el verso 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Verso 19. La creación, la tierra, los ríos, la atmósfera, los planetas, todo. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Marquen en su Biblia y en su cabecita la palabra frustración. Quiero que piensen cómo reacciona una persona frustrada. ¿Cómo reacciona una persona frustrada? Dice luego, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que lo esclaviza. Fíjese qué tremendo. La creación misma ha de ser liberada. ¿Cómo va a ser liberada la creación de la corrupción que lo esclaviza? ¿Cómo va a ser liberada? Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Verso 22. Sabemos que toda la creación, no dice la creación, toda la creación todavía gime a una
como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Vamos, este ejemplo, la creación. Pregunto yo, ¿una persona frustrada actúa con paciencia? ¿Tranquila? ¿Con violencia? Ya. ¿Cómo será la creación frustrada? ¿Cómo será la creación frustrada? ¿Sí? Quiero hacer una pregunta un poco. Usted es madre, ¿verdad? Cuando iba a dar a dar a luz a su hijita, ¿sí? ¿No? Y venían los dolores de parto. Supongamos que estaba al lado su esposo. Usted le decía, gracias, maridito, por este tiempo hermoso que me dice, y los dolores, no. Gracias por darme esta experiencia gloriosa. ¿Lo dijo así? Para nada, pues no. Para nada le quería agarrarme, por tu culpa estoy así, ¿verdad? Ya. ¿Cómo puede ser la naturaleza con dolores de parto? ¿Cómo cree que reaccionaría la naturaleza con dolores de parto? ¿Tranquilita? Entonces va a ser una manifestación tremenda de las leyes de la naturaleza, hermano querido. Y esto tenemos que aceptar que sea así. Muy bien. Una vez que Juan ubica los escenarios de los 4 jinetes del Apocalipsis, una vez que Juan observa lo que sucede cuando se descubre el 5.º sello, donde hay una mortandad completa cuando se manifiesta el poder de esta autoridad del caballo blanco, una vez que se manifiestan, como dice en el siguiente texto, imagínense, solamente por hacer un avance, lo que dice Apocalipsis del capítulo 6. Imagínense esto, nada más traten de ubicar. Vi, verso 12 del capítulo 6, que el Cordero rompió el 6.º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. ¿Qué va a pasar con la gente de ese tiempo que se quedó en la tribulación? Verso 15, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se esconderán en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritarán a las montañas y peñas, caigan sobre nosotros. Dice aquí el texto, y escondámonos en la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenernos en pie? Imagínense lo que la gente va a hacer cuando la naturaleza derrame realmente la angustia y quiera sacarse la corrupción que tiene dentro. La naturaleza saca la corrupción que tiene dentro con sus leyes naturales. Ahora bien, Dios mediante vamos a presentar en las próximas reuniones, porque no es suficiente decir en los últimos tiempos ha habido terremotos, que todo el mundo dirá sí. No, esta iglesia va a hacer lo siguiente: a partir de 1948 se va a presentar todos los movimientos telúricos que viven en el mundo, con su intensidad, con sus desastres, cuántos muertos y cuánto ha costado eso. Va a sacar un resumen de todo lo que tiene que ver con la erupción de los volcanes, todo lo que es huracanes, todo lo que son tsunamis, todas las enfermedades que se han desarrollado a partir de 1948. Eso nos va a permitir tener realidades de cuál es la tendencia natural de cómo están reaccionando las leyes naturales. Pero una vez que Juan se fije en esto, en el capítulo 2 y 13 percibe la personalidad de estos actores del desastre. Vamos a ver la personalidad de los actores del desastre, ¿no? Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Quiero que le mire esto, por favor. A ver, mis querida iglesia, estos temas que vamos a dar nos ayudarán a definir nosotros nuestra gobernabilidad. Ese es el objetivo de esta reunión, definir el estilo de nuestra gobernabilidad, ¿sí? Capítulo 12 dice:
Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto. Y apareció en el cielo otra señal, una enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Luego más abajo dice el texto lo siguiente, verso 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez se hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Satanás ya no tiene lugar en el cielo. Imagínense lo que dice el texto. Aquella serpiente antigua se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fueron arrojados a la tierra. ¿Qué va a pasar cuando venga la manifestación de los 4 jinetes? Por eso el texto, miren hermanos, es tan claro. El capítulo 6 dice: miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno le seguía de cerca. Y el infierno le seguía de cerca. Los que se queden en el arrebatamiento van a verle a Satanás en vivo y en directo. Así que si quiere quedar, si quiere conocerle a Satanás, pues siga nada más la vida así, siga nada más la vida feliz, porque le va a ver. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis vamos a narrar cómo se va a manifestar el infierno. Este Satanás presente ya en el ambiente, miren lo que va a suceder con este dirigente del caballo blanco. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. 13, perdón. El dragón se plantó a las orillas del mar. El dragón, Satanás, la serpiente antigua, se planta a la orilla del mar. Ya está en la tierra. Se planta a las orillas del mar. Recuerden que siempre el concepto de mar significa gente. Gente, ¿sí? Cuando se habla la escritura de mar, implica gente, muchedumbres. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón lo confirió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y adoraban al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Esto ni Hollywood podrá presentar esta realidad de lo que va a suceder en esos 7 años. Nombre del gobernante: la bestia. Nombre del gobernante: así le ve Dios a este gobernante del caballo blanco, al primer jinete. Bestia, así lo describe, porque Dios ve no nuestra apariencia física, ve lo que somos por dentro. Y ante los ojos de Dios, este gobernante es una bestia. Pero el mundo, dice el texto, que fascinados irá tras la bestia. Porque nosotros vemos la apariencia, vemos la pinta, vemos lo externo. Pero Dios no ve lo externo, ve lo interno. Dios le llama a este gobernante bestia. Recibe la corona de poder de parte de Satanás. Dice el primer jinete que se le dio una corona. ¿Quién le dio una corona? El mismo Satanás. ¿Pueden ustedes pensar lo que es eso? Yo no he tenido mucha experiencia en endemoniados, pero vaya que sí me he enfrentado con varios. Y he visto cómo realmente se manifiesta en la gente.
Una cosa impresionante. Que si alguien dice se le para los pelos, a mí se me han parado los pelos al ver cómo reaccionan los endemoniados. Pero ¿cómo será un hombre elegante, carismático, endemoniado, con el poder completo de Satanás? ¿Cómo cree que va a ser? Surge surge del ejercicio de la democracia. Vamos a ver un poco más adelante y quiero hacer un paréntesis aquí. A ver, ustedes son profesionales, ¿verdad? Les gusta leer. Yo quiero pedirles que lean un poquito sobre la historia de las Naciones Unidas. Por favor, ¿cuál es su política? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuál es el concepto, su razón de ser de las Naciones Unidas? ¿Qué realmente hay ahí? ¿Cuál es el mundo de lo que es Europa? ¿Por qué en Europa hay un solo pasaporte? ¿Por qué hay una sola moneda? ¿Por qué razón? ¿De dónde surgió la Comunidad Económica Europea? ¿Cuántos países son miembros ahora? Deben quedar 10. Y de la democracia surgirá este jinete. Por lo tanto, tendrá poder popular, porque va a ser asignado a través de la democracia. Imagínense lo que puede producir la democracia. ¿Qué vamos a hacer? Le van a dar, gracias, corrijo mi boca, le van a dar, porque yo no voy a estar ahí, ¿eh? Espero que usted tampoco, pero le van a dar la autoridad los gobiernos mundiales. Y van a aceptar que haya un gobernante mundial. Fíjese, dice, surge como de la democracia, tiene un carisma que fascina al mundo entero. El mundo correrá fascinado ante esa persona. Qué tremendo que es esto, hermanos queridos. Déjenme decirlo de esto. Nosotros somos extremadamente noveleros, como les dice. Nos fijamos en las apariencias, ¿verdad? Y en esa línea tengamos mucho cuidado en desarrollar una personalidad que aprendamos a ver a la gente por sus valores, no por sus apariencias. Eso es muy importante, crear un hábito. Si yo soy así y enseño a los hijos, esto va a ser bueno para que los hijos también desarrollen esa habilidad de no mirar las apariencias. Capítulo 1 del libro de Daniel. Se le dice a Daniel que él llegó a ser 10 veces más desarrollado que todos los científicos que había en ese tiempo en Babilonia. Era sumamente inteligente Daniel. Capítulo 28 del libro de Ezequiel se le dice a este gobernante último, ¿acaso quieres ser más inteligente que Daniel? Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Entonces hay una cosa interesante. Quiero leerles la siguiente lámina, por favor. Ahí está bien, perfecto. Fíjese lo que dice el texto que leímos. Tendrá la habilidad del gobierno de los babilonios, de los persas y la inteligencia de los griegos en una sola persona. Este gobernante, según Ezequiel, quiere ser más inteligente que el mismo Daniel, que Daniel era 10 veces más capaz y desarrollado que todos los científicos de ese tiempo de Babilonia. Y dice que este hombre tendrá las características del león de Babilonia, las características del oso de los medos y de los persas, tendrá la característica del leopardo, leopardo de los griegos. Esto es impresionante. ¿Quiénes eran los persas? Eran expertos en negociar. Los persas son, como todos nosotros sabemos, buenazos en hacer negocios, en el comercio. Entonces, este hombre va a tener una habilidad sobrenatural de manejar las negociaciones. Pero va a tener la inteligencia de los griegos. Entonces va a ser un hombre con una capacidad impresionante. Babilonia era excelente en arquitectura.
era hábil para desarrollar fuentes y recursos hídricos. Toda la ciencia cosmológica estaba en ellos. Todo eso va a tener él. Va a ser arrogante en extremo. A ver, hermanos queridos, ¿somos nosotros arrogantes? La persona carismática es necesariamente un arrogante. La persona que cuida su aspecto físico. Es verdad, cuando somos jóvenes tenemos nuestras cositas medias bonitas, ¿no? Las caritas del rostro, qué sé yo. Pasan los años, nos quedamos así. Pasan los años y cambiamos. Y cambiamos, hermanos queridos. Cambiamos, tenemos que aceptar. Pero este hombre especial, narcisista por excelencia, con una capacidad oratoria para poder hablar y manipular a la gente. En estos 7 años, los 3 años y medio, va a engañar al mundo entero y va a engañar al mismo pueblo de Israel. Después de los 3 años y medio se va a manifestar lo que realmente es y va a hablar insolencias en contra de Dios y su pueblo y luchar contra ellos y vencerlo. Aplastará a todas las naciones que se quieran oponer con dureza a través de la fuerza militar. Va a ser muy facilito para él. Ustedes saben que el armamento nuclear que hoy tenemos puede destruir el planeta decenas de veces. Imagínense un hombre con el poder de mandar cualquier misil a cualquier parte del mundo. Imagínense lo que eso significa. Miren, déjenme decirlo con Gorbachev, cuando estaba al frente de lo que era la ex Unión Soviética, cuando estaba haciendo todo el proceso de limitar las armas nucleares con los Estados Unidos, con Reagan en ese tiempo, hicieron un acuerdo de qué responsabilidad es aceptar que un país tenga bombas nucleares. Y él me he quedado unas palabras que él mencionó. Dar la responsabilidad a manejar bombas nucleares a un país cualquiera es como dar una navaja a un mono con hambre. Yo quisiera darle a un mono con hambre una navaja. ¿Qué cree que va a hacer ese mono una navaja si tiene hambre? Por favor, tener bombas nucleares no es cualquier cosa. Pero este hombre con carisma y sin carácter va a tener control de todas las bombas nucleares de todas las naciones. Puede imaginarse lo que eso va a hacer. Este gobierno de 10 al principio, ahí están los textos bíblicos, como continuación del imperio romano surgirá él. El capítulo 2 del libro de Daniel dice que el último grupo humano de gobierno mundial será uno que tengan como los pies, 10 dedos, formado por hierro mezclado con barro cocido. Es decir, va a haber alianzas entre ellos, pero alianzas humanas, que son fuertes y débiles a la vez. Déjeme decir esto con todo mi corazón. Se dice que los partidos políticos son los que gobiernan. No es así, son puros intereses. Pregunto yo, ¿se pueden unir países en el Ecuador, países políticos antagónicos? ¿Pueden unirse a hacer convenios? ¿Y por qué se unen partidos antagónicos en alianzas? Por solo intereses. Ese va a ser el mecanismo que se van a utilizar en ese tiempo. ¿Lograrán la paz mundial? Claro que sí. Realizarán pactos con muchos. Israel va a creer que él es el Mesías, por supuesto. Y en medio de esos 10 reyes va a surgir este dirigente especial. Derrocará a 3 de ellos, así dice el texto bíblico, capítulo 7 del libro de Daniel. Será judío. Muchos han dicho que será un papa romano. Eso no puede ser cierto, hermano querido, porque
para que Israel le reconozca a él como Mesías, tiene que ser judío. Tiene que ser judío. Él tendrá la habilidad de cambiar las leyes, de no hacer caso a los dioses de sus antepasados. El capítulo 11 del libro de Daniel, creo que es el verso 3, pero es el capítulo 11, dice que este hombre, el gobernante del sur, no hará caso del amor de las mujeres. Unos han dicho que va a ser homosexual. Yo no me atrevo a decir esta aseveración. Pero él se amará tan a sí mismo que las mujeres le valen, hermano. Dice así el texto. Tendrá esta parte, dará atención especial a las Fuerzas Armadas. El capítulo 11 del libro de Daniel y el capítulo 9 también menciona que este hombre dará paso al Dios de las fortalezas. Siempre ha habido fortalezas. ¿El Pentágono qué es? ¿Una fortaleza? Por supuesto que es una fortaleza, pero recuerden, en el tiempo último, boom, vino un avión de los mismos americanos y hizo lo que hizo, todos nosotros conocemos. Pero este hombre se va a hacer una fortaleza inexpugnable. Va a tener recursos económicos, comprará tierras, venderá tierras, hará lo que quiera. Esa es la figura de este gobernante. Tendrá a su favor la ciencia y la tecnología más sofisticada para tener control a todas las naciones. Esto parece que no puede ser cierto, ¿no? ¿Hay alguien de aquí que está de Venezuela? Ya. Miren, gloria, Dios bendiga a Venezuela, ¿verdad? Pero yo pregunto a ustedes, hermanos queridos, ¿es cierto que en Venezuela se van a los supermercados en función de su número de cédula? Imaginémonos el Ecuador. A ver, usted puede ir al supermercado cuando su cédula termine en tanto. Usted se puede entender que eso le puede pasar aquí al Ecuador. ¿Qué pasaría? Y a ver si encuentra, ¿verdad? A ver si encuentra algo en el supermercado. Ahora es fácil tener esta tecnología de poner una marca, porque dice el texto, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. O sea que hay una bestia. No. No es un decir. ¿Se da cuenta? Eso pasa ya. Entonces, no es que esto puede ser algo imposible. Es posible. Es real, por favor. La tecnología es ahora muy clara de que alguien puede ponerle un chip acá y ubicarla en cualquier parte donde está. Ahora uno puede tranquilamente, si mi mujer tiene su celular, yo puedo verle aquí a través de su celular dónde está. Eso yo puedo hacerlo ahorita. Ah, mi mujer está en tal parte, está en tal calle, está en tal parte. Puedo hacerlo sin ningún problema. Hoy la tecnología permite eso. Entonces imagínense un chip que diga Juanito Pérez en cualquier parte sabe dónde está. Y puede comprar tanto o no puede comprar. Imagínense usted lo que eso significa. Se construirá el tercer templo de Israel y se comenzará a realizar los ritos y sacrificios humanos. Y sacrificios, continuos. Termino con esto. Amada iglesia, ¿por qué el libro de Apocalipsis? ¿Por qué dice el texto, capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Bienaventurado, dichoso es aquel que escucha esta profecía y hace caso de ella. ¿Cómo podemos nosotros ser bienaventurados, dichosos, si es que hacemos caso de estas profecías? ¿Cómo puede hacerse eso? Viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta es fácil, pero profunda a la vez, hermanos queridos. Yo digo, dejemos que en nuestro tiempo la historia no se calle. A ver, repito esto. Permitamos que en nuestro tiempo que estamos viviendo la historia no se calle. Porque puede haber tiempos tan crueles y difíciles que la historia se calle. ¿Cómo puedo hacer que en mis tiempos la historia no se calle? Cuando yo deje un legado. ¿Cuál es el legado? Mi estilo de gobernabilidad.
querido. Así como puede uno imaginarse que los hermanos de Venezuela sufren por lo que está pasando, porque a la final lo que se está viendo aquí en nuestra querida amigos de Venezuela es el estilo de la gobernabilidad. No hay que hacer, aunque sea un poco duro y perdón, pero esa es la realidad. Es el estilo de la gobernabilidad. ¿Por qué no dar un paso para que la gobernabilidad nuestra cambie y seamos dirigidos por el Espíritu Santo? Digo yo. Que dependamos del Espíritu Santo, aunque nos den palo, aunque cueste duro, dependamos del Espíritu Santo. ¿Por qué no vivir el plan emergente que estamos planteando de la evangelización y el discipulado? ¿Por qué no vivirlo? Déjeme decirle, no es solamente porque yo puedo aprender a presentarme ante otra persona como Jesucristo lo haría, que es una cosa hermosa. Hay un problema que tenemos nosotros. La gente asiste a los talleres, asiste a los cursos bíblicos en todas las iglesias por saber más de Jesús, se dice, ¿no? ¿Y eso está bien? Pregunto. Puede ser que esté bien, pero no es saber la biografía de alguien el conocer de Cristo. No es conocer de Cristo saber su biografía. Conocer de Cristo es vivir como Él vivió. Eso es conocer de Cristo. Crecer en Cristo es tener su carácter. Servir a Cristo es servir como Él sirvió, atendiendo a la gente necesitada. Como yo sirvo como Cristo, atendiendo a la gente necesitada. Déjeme decirle una ilustración pequeña. Toda persona que ha nacido de nuevo es balconero y es caminante. El balconero es como yo estoy aquí, que veo desde el balcón las circunstancias, pero no es suficiente permanecer siempre en el balcón. Es necesario ser caminante. Permítame mostrar esto en forma práctica. Permítame, venga. ¿Puede sentarse aquí? Aquí, es acá, perdón. El balconero, desde esta perspectiva, ve lo que está pasando en la realidad de la tierra. Se baja, ve la realidad de alguien que está en la comunidad y le extiende su mano y le ayuda. Eso es ser caminante, ¿sí? Gracias. Eso es ser caminante. Y el equilibrio está entre ser un tiempo balconero y ser un tiempo caminante. El balconero le da la profecía, hermano querido, el balconero le da la profecía. El caminante le da la vivencia de levantar del hueco a los que están metidos ahí. Y eso es el plan emergente de la evangelización. Es meterse donde está la gente en el hueco y levantarle, no el vecino, no el pastor, usted y yo, por supuesto, todos. Meter la mano donde está la gente caída, aprender a vivir en comunidad. Dios permite que al final de este año podamos entender lo que es un kibutz cristiano, porque es terrible que si usted vende pan, no tenga quien vender. Mientras yo, siendo creyente, compro pan a los incircuncisos, pudiendo comprarle pan a usted, donde me beneficio yo y se beneficia usted. ¿Entendamos eso? Esto tenemos que revolucionar nuestra mente, porque somos una comunidad. El concepto de la evangelización no es hablarle de Cristo, sino vivir como Él vivió. Él atendió a los que estaban necesitados. Ya. Dio de comer a los hambrientos. Sanó enfermos. Hizo eso. Caminó. Él fue caminante. Estuvo entre nosotros. Se metió en nuestro lodo.
en nuestra suciedad, en nuestro hueco. Eso debe ser la iglesia, balconero y caminante. Balconero que entiende, que vive la profecía. Caminante que se mete en el hueco y levanta a la gente caída. Que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia, será glorioso. Pero dice el texto, por eso se les dio los libros que se está en el material. Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Pedro y Judas. Ahí están compensados. ¿Cómo hacerlo? Colosenses capítulo 1. Dice Pablo que mi deber es presentar a todas las personas perfectos en Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es eso, ser perfectos en Cristo? Juan, cualquier nombre. Dios me da ese nombre. Le llamo a Juan. Él no conoce de Cristo. Le presento este video para que vea. Conversamos. Hablo con él. Oro por él. Le visito. No tiene que comer, cojo pancito, cojo papitas, cojo una ropita, porque tengo un montón y le doy una. Le llamo. Si se enferma, voy a verle. ¿Qué va a ver esa persona? Esa persona, y este loco, creo que Cristo es real. Creo que Jesucristo va a ser real. Y va a estar presente ahí. Presentar a todos perfectos en Cristo. Colosenses capítulo 1. Pero dice el texto, el último verso. Por eso la tarea tengo que hacerlo bien. Fortalecido por el poder que Cristo mora en mí. Amada iglesia, aprendamos a vivir en medio de las diferencias, ¿sí? Aprendamos a vivir en medio de las diferencias. Seamos unidos. No puede haber alguien de esta iglesia que esté sin comer, que esté mucho tiempo sin trabajo. No podría ser. Porque tenemos que presentar a todos perfectos en Cristo. Yo sé que esto no hay como hacerle de la noche a la mañana, pero yo creo, tengo la certeza de que Dios nos permitirá al final del año formarlo. Pero 800 personas mínimas tienen que bautizarse este año. Y usted es responsable de sacar del infierno a esas personas. Termino con esto, amada iglesia. Usted y yo somos atalayas. Estamos parados en la parte alta del castillo llamado Iglesia del Señor Jesucristo. Y desde el lugar alto del castillo, por ser balconero, observo si el enemigo viene. Y tengo una trompeta. Y cuando viene la trompeta, toco la trompeta. Y los que están dentro del castillo saben que ha sonado la trompeta de la atalaya, que viene el peligro. Y se prepara. Y dice Ezequiel, si tú escuchaste el sonido de la trompeta y no te pusiste a cuentas, morirás por tu pecado, pero la atalaya no haré nada con él. Pero si tú que estás dentro del castillo, digo mis palabras, no escuchas la trompeta de la atalaya, tú morirás por tu pecado, pero yo reclamaré tu vida a aquel atalaya que no hizo sonar la trompeta. El que tenga oídos, oiga lo que la profecía es. Oremos. Y vamos a orar para que el Señor abra el corazón de alguien que puede estar aquí y que abra su corazón a Jesús. Padre, con todo el corazón, gracias por darnos la vida. Gracias por abrirnos tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Permite, oh Dios, que hoy se haga el milagro más grandioso de la vida. Que tú permitas, oh Espíritu Santo, llegar a cada corazón de las personas que están aquí. Y tal vez alguna de ellas sea aquella alma que necesita de Cristo, que necesita ser balconero y caminante,
que necesita ser salvo. Siendo salvo, transforma. Siendo que transforma es salvo. El que es salvo, transforma. El que transforma es porque es salvo. Señor, que tú permitas que en esta mañana un corazón pueda ser cambiado por el poder de tu Espíritu Santo y puedan recibir realmente a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Haz el milagro grandioso ahora. Y si usted, querido varón, querida damita, puede sentir en su interior que es y no es, que tiene la descripción de Jesús, pero no es como Él es, no vive como Él vive. Si usted sabe que necesita de Jesucristo, que llegue a su corazón y le cambie su statu quo, haga esta sencilla oración. Dígale: Señor Jesús, me miro a mí mismo. A veces en mi apuro no he podido subir al monte para ser balconero, ni he podido ver a los que están perdidos, porque tal vez yo estoy también perdido. Pero te reconozco a ti en esta mañana como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname, Jesús, mi iniquidad. Quita el peso del cáncer de mi pecado. Libérame, Señor, en el nombre de Jesús. Libérame, Dios mío, de mi pecado. Permíteme ser libre, Señor. Llévame a tu balcón para observar a la comunidad, ver al caído y levantarle con el poder del Evangelio. Pero permíteme ser caminante, desplazarme, movilizarme para hacer tu tarea, Señor. Gracias, Jesús. Declaro con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador personal. Y levanta, Señor, esta congregación de hombres y mujeres, ecuatorianos, venezolanos, cubanos, los que estamos aquí, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para extender tu reino, para que cuando escuchemos el sonido de la trompeta podamos ser llevados para encontrarnos contigo, Jesús, en el aire. Y permítanos, oh Dios, tener una gobernabilidad guiada por ti, Espíritu Santo. Gracias por hacerlo así. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantarnos.